Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un placer recibirlos aquí en su programa Contrastando Ideas. Soy Julio Jiménez. Les recuerdo que estamos transmitiendo en todas las redes sociales. Acompáñenos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, Contrastando Ideas Noticias. Y bueno, pues como cada semana hacemos la mesa de análisis en diversos temas. Contamos con el valioso apoyo, la colaboración, la opinión de especialistas en diversas materias. Y esta noche, pues tengo el gusto, el honor de contar con el apoyo de dos reconocidos especialistas, dos abogados que sin lugar a dudas forman parte de este pool de especialistas de Contrastando Ideas, así como de el contador público certificado, doctor en ciencias de lo fiscal, el doctor Rafael Arenas Hernández, que también nos acompañará en esta mesa de análisis. Quiero agradecer especialmente la presencia del maestro Carlos Javier González Robles, prestigiado columnista del periódico El Financiero, titular del programa En Derecho en el canal Mundo Ejecutivo y en la revista IDC. Reconocido abogado litigante, gracias. Carlos Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Julio, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Es un honor estar con ustedes de nueva cuenta. Muchas gracias, bienvenido. También nos acompaña el prestigiado abogado litigante, especialista en temas fiscales y además miembro del Colegio Nacional de Abogados, el maestro Tulio Salanueva Brito. ¿Cómo estás, Tulio? Placer saludarte, bienvenido. Hola Julio, Carlos, Rafa, un placer estar en tu programa. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros el doctor Rafael Arenas Hernández, doctor en ciencias de lo fiscal, y bueno, pues un contador público certificado, reconocido, respetado en el mundo precisamente del ámbito fiscal y contable, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Y bueno, pues en esta mesa de análisis, amable auditorio, estarán ustedes de acuerdo que obviamente el gobierno federal hay obviamente el apoyo de la Suprema Corte de Justicia y bueno, pues ya con la implementación de pues las acciones de fiscalización, o no sé si llamarle acciones de persecución o terrorismo fiscal, pues la Corte ha aprobado, ha autorizado al Servicio de Administración Tributaria para que de manera, pues no sé si oficiosa, no sé si de carácter persecutorio, o no sé si realmente cumpliendo con facultades de fiscalización, como lo establece el Código Fiscal de la Federación, empiecen a indagar, empiecen a investigar las operaciones económico-financieras, pues no sé si vulnerando un secreto bancario, no sé si acosando a los adversarios políticos o finalmente implementando una política de terrorismo fiscal. De eso y mucho más platicaremos con nuestros especialistas esta noche en Contrastando Ideas. No le cambie, vamos a un pequeño corte y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta interesante mesa de análisis en donde la coyuntura política, en donde las facultades institucionales y en donde tal vez las acciones de carácter de fiscalización puedan ser un detonante para que se generen escenarios de incertidumbre o incluso de violación de los derechos humanos. Pero de eso nos explicarán nuestros abogados y el contador público que hoy nos acompaña. Iniciamos esta mesa de análisis con el maestro Carlos Javier González Robles. Maestro, ¿cuál es tu opinión respecto de esta publicación que hace la Suprema Corte de Justicia respecto de estas nuevas facultades para que el SAT pues empiece a indagar nuestras cuentas bancarias? Hablo de los contribuyentes concretamente. Adelante. Mira, yo creo que se ha sobrereaccionado a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque aquí lo que hay que explicarle a la gente del público, que a diferencia de lo que puede ser una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, que en realidad está en estas dos figuras, la Corte analizando la pertinencia o no de una ley conforme a la Constitución
que puede tener efectos generales, es decir, que la decisión de la Corte puede ser aplicable para todos los gobernados. En el caso específico del cual estamos ocupándonos, se trataba de un amparo en revisión de un ciudadano, Claro. de una disposición legal que existe desde el año 2016, o sea, ni siquiera fue metida en la ley de instituciones de crédito a partir de la cuarta transformación, sino que ya tenía sus añitos desde antes. Lo que hace aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación es declarar, no conozco el expediente, habría que conocer cómo se planteó el amparo, cuáles fueron los conceptos de violación, cómo fue que contestó la autoridad responsable en los informes con justificación, pero a mí me parece que esta es una atribución que ya tiene la autoridad fiscal Claro. desde hace casi 7 años. Entonces, y que no sabemos si actualmente está indagando tus cuentas, las mías, las de Tulio, las de Rafa, las de quién sabe quién, porque tiene legalmente esa facultad ya desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso en específico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ese quejoso en ese amparo, decidió no otorgarle la protección de la justicia de la Unión con un argumento de que tiene un cierto, o sea, que sí es cierto, existe el secreto bancario como un límite a la privacidad, como una protección a la privacidad, pero que tiene un cierto límite que está de alguna manera bordeado por el interés general. Entonces, si se trata de cuestiones de en una indagatoria fiscal, no es el único caso que prevé esta ley, también si lo solicita una fiscalía, ya sea la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de alguno de los estados, hay otras opciones. Yo entiendo que ahora esto causó un escozor muy importante, pues porque se hizo público que la Corte en un amparo decidió que le tenía que dar la información el banco de manera inmediata al SAT sin que mediara decisión de un juez. Yo no lo veo tan absoluto, yo no creo que el SAT esté indagando las cuentas de todos nosotros para saber si los 3,000 pesos que nos pagaron el día de ayer por una cuestión, le estamos declarando, no, la verdad es que creo que ya hasta existen algoritmos ahí informáticos que comparan tu declaración junto con tus ingresos, es decir, no es algo nuevo, no me parece la verdad que sea una situación de extrema gravedad en este momento. Lo que sí creo es que es algo que evidentemente pues, genera mucha incomodidad en la gente, porque lo que sí podemos esperar es que el día que nos toque a nosotros y que nosotros nos amparemos y que nosotros lleguemos a un colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si nos vamos en revisión, Claro. es muy probable que ya sepamos cuál va a ser el desenlace. Pero ojo, ahí también va a depender de la pericia, de la experiencia, de la forma en la cual el abogado que esté planteando el amparo lo pueda plantear. O sea, si lo van a volver a plantear como lo planteó este señor Moisés, que no me acuerdo quién, que dicen que ahí también hay un asunto político, porque dicen que él es el prestanombres, el verdadero prestanombres de Javier Duarte, y que bueno, había una cuestión ahí de necesidad real de apretarlo, ¿no? Quién sabe si es cierto o no. Yo creo que esto no me preocupa sobremanera, es algo que, como te digo, ya venía pasando y además es una decisión sobre un amparo en particular. Si se hubiera hecho en su momento una acción de inconstitucionalidad que debió hacer el Congreso, bueno, los que están facultados por el 105 de la Constitución, a lo mejor podríamos tener un poquito más de claridad, pero con toda franqueza, yo veo que es una facultad de fiscalización que sí le da un brazo muy duro al SAT para poder hacer indagatorias sin necesidad de pasar por un juez, pero tampoco creo que se vayan a desencadenar ahora las búsquedas, la persecución, la cacería de brujas, porque uno no declaró 7,000 pesos en un mes. Eso quiero pensar, pero bueno, no lo sabemos. Claro. Pues hemos escuchado el posicionamiento del reconocido abogado Carlos Javier González Robles. Quiero escuchar la opinión del doctor en Ciencias de lo Fiscal, contador público certificado, el doctor Rafael Arenas Hernández. Doctor, su opinión desde la perspectiva fiscal y contable. Lo escuchamos. Claro que sí, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes aquí a los panelistas. Bueno. Buenas tardes, noches. Ok, ¿qué veo yo? Efectivamente, hubo un amparo que ya por quinta ocasión consecutiva y que obviamente tenía que ver, con independencia de que tenía que ver con un tema político, como bien lo apunta Carlos, pues bueno, ¿qué dicen ellos? Oye, fíjate que está transgrediendo el artículo 16 constitucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el 142, fracción cuarta, da la facultad a que no pase por el Poder Judicial, sino que directamente la autoridad administrativa le solicite de manera directa a los bancos la información correspondiente del contribuyente. Bueno,
¿Esto qué significa? Bueno, la autoridad debe de, para eso es importante para la autoridad el respeto al principio de economía. ¿Qué le sale más barato? ¿No? Dice Carlos, efectivamente, oye, ayer me depositaron 7,000 pesos en efectivo. Bueno, la autoridad ni siquiera se va a enterar, ¿sí? Y aunque se entere, le va a salir muy caro andar persiguiendo a alguien por 7,000 pesos para que le pague 3,200 pesos del impuesto que le debe y demás, ¿no? Sin embargo, tiene que haber una motivación. ¿Por qué motivo, sí, voy a hacer un acto de molestia administrativa y solicitarle al banco, a la institución financiera que me dé la información? Y entonces hay tres, más dicho, yo vería 4 situaciones en las cuales la autoridad se puede ver motivada a efectuar este tipo de acciones. Primera, el artículo 91 de la Ley de Impuesto a la Renta prevé perfectamente el tema de la discrepancia fiscal, ¿no? Dice, bueno, un contribuyente, persona física, va a ser sujeto de un procedimiento de discrepancia fiscal que, bueno, yo en mi juicio muy particular, como bien decía, apuntaba Carlos, dice, oye, ya lleva varios años, desde 2013, 2014, ahí está, ¿no? Porque la autoridad te está revisando a tus espaldas, porque este tema de discrepancia fiscal inicia con una notificación al contribuyente, donde le dicen al contribuyente, tienes un problema de discrepancia fiscal, donde tienes más ingresos que gastos, y quiero que me digas de dónde proviene. ¿Y a quién va dirigido? Bueno, va dirigido a aquellas personas que no se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, o aquellos que sí tienen un Registro Federal de Contribuyentes, que están obligados a presentar una declaración y no la presentan, o aquellos que tienen RFC que sí presentan las declaraciones, pero declaran ingresos menores a los realmente obtenidos. Y dice esta misma discrepancia, este mismo artículo de discrepancia fiscal, que la autoridad le va a decir al contribuyente cuál es el monto de la discrepancia, la información que utilizó y el medio por lo cual lo obtuvo. ¿Y cómo lo puede obtener? Bueno, porque consta en sus expedientes, documentos, bases de datos o proporcionados por un tercero. Y allí nos remitimos al super CFDI que siempre hablamos, que si yo no tengo CFDIs de ingresos, pero la institución bancaria reporta con que sí tengo ingresos, ahí es donde viene la discrepancia. ¿De dónde tienes el ingreso? Adicionalmente, y el cuarto supuesto que veo yo con respecto de una investigación del banco, de una investigación del SAT hacia con los bancos, es en el artículo 55, fracción cuarta, en donde dice que aquellos contribuyentes que realicen depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos, ¿okay? Entonces los bancos van a reportar. El año pasado, hasta 2021, reportaban cada año. Ahora va a ser cada mes, va a ser cada mes. Entonces los bancos tienen la información, se la van a filtrar de manera automática al SAT, y entonces estos reportes va a dar motivo al SAT para entonces voltear y decir, voy a aplicar el principio de economía. Oye, ¿cuánto depositó Carlos? 16,000 pesos. Vamos a ver. Oye, ¿cuánto depositó Tulio en efectivo? 400,000 pesos. De inmediato. Okay. Claro, y entonces sí, claro, y entonces de esa manera lo que dice la ley de instituciones de crédito es, bríncate la autoridad judicial para que entonces tú pidas de manera inmediata para que entonces investigues el tema de discrepancia fiscal. Y no olvidemos que el tema de discrepancia fiscal, si yo no puedo acreditar el origen de los recursos, entonces sí brinca al 109 del Código Fiscal de la Federación, que estamos hablando del delito de defraudación fiscal. Entonces, es decir, no es que estemos en una situación vulnerable los contribuyentes, es que realmente aquellos contribuyentes que lleguen a manejar operaciones de tal manera que no puedan acreditar sus ingresos, que tengan ingresos en efectivo, que no estén en el RFC y que declaren mal, esos van a ser los contribuyentes a los que les va a aplicar que aunque se vayan al amparo, les van a decir, ¿qué crees? Que no procede. Ahora sí, aunque te vayas al amparo, sí, no puedes argumentar que fue ilegal que yo le haya pedido a la autoridad, a los bancos, esta información. Financiera.
Pues hemos escuchado la opinión jurídica, el análisis fiscal y contable. Quiero escuchar el posicionamiento de un litigante especializado en materia fiscal, de un abogado como el maestro Tulio Salanueva. Maestro, tu opinión al respecto, ¿qué opinas? ¿Un acto de persecución, un acto de terrorismo fiscal o realmente un cumplimiento estricto de las facultades de fiscalización rumbo a esta política para aumentar la recaudación fiscal y tributaria? Abogado, adelante. Gracias, Julio. Bueno, en primer lugar, precisar que efectivamente, como precisaba Carlos, la facultad de la autoridad fiscalizadora para requerir información sobre cuentas bancarias ya es añeja. Estamos hablando de que en todos los casos existe fundamentación legal en las leyes especializadas, particularmente en el Código Fiscal de la Federación, acerca de cómo puede la autoridad requerir este tipo de información. De tal manera que no sería sorpresivo para nadie que lo hiciera sin intermediación de un juez. No obstante, Julio, creo que tiene razón. Efectivamente, la autoridad ha perfeccionado y está haciendo más ágiles los procedimientos de fiscalización con un fin particular: llevar a cabo una mejor recaudación para la hacienda pública. De esta manera tenemos antecedentes históricos, el impuesto sobre depósitos en efectivo principalmente, o aquellos en los cuales se manejaban cuantiosas sumas de dinero por parte de los contribuyentes y la autoridad de inmediato llevaba a cabo actos de persecución o fiscalización. En este caso, lo que hizo la Corte simplemente fue avalar precisamente esas facultades, efectivamente a través de un amparo. Un solo precedente es el que ha analizado la Corte, y seguramente lo hizo con base en el principio de estricto derecho, es decir, que fueron estudiados únicamente aquellos argumentos planteados ex profeso por el quejoso, alegando alguna cuestión de inconstitucionalidad o legalidad, y Claro. fueron desestimados. Habría que esperar en todo caso un análisis más profundo que se concluyera con los precedentes que implica la ley de amparo para fijar jurisprudencia, y de este modo llegar a una conclusión más precisa sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de requerir información sobre las cuentas bancarias. Amable auditorio, estamos platicando con 3 especialistas, con 3 voces autorizadas. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para el planteamiento, la inquietud y las preguntas de nuestro importante auditorio. Regresamos, no le cambie. Seguimos contrastando ideas. Regresamos. Amable auditorio, ya estamos de regreso aquí en Contrastando Ideas, en esta mesa de análisis semanal con la participación de 3 especialistas. Ahora inicio con el maestro Tulio Salanueva. Maestro, hay inquietud por parte de nuestro auditorio. Me preguntan en redes sociales, personas que hoy no están dadas de alta formalmente en el escenario del servicio de administración tributaria, pertenecen a la economía informal, ¿ellos también podrían ser objeto de esta fiscalización? ¿Podrían ser objeto de algún tipo de sanción? ¿Cuál es su opinión, maestro?
Sí, claro, Julio, por supuesto que sí. Recordemos que el Código Fiscal de la Federación establece como una infracción a las normas fiscales e inclusive puede configurarse un delito cuando una persona que percibe ingresos gravables no se inscribe al Registro Federal de Contribuyentes. Para esto tenemos una dependencia exprofeso creada para monitorear este tipo de actos. La Unidad de Inteligencia Financiera puede rastrear aquellos depósitos de personas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Y por supuesto, si estas son cuantiosas, si estas son significativas, puede dar vista al órgano de fiscalización y la autoridad a hacer lo propio. Es importante que los ciudadanos estemos conscientes de que la obligación de tributar, de contribuir al gasto público, es una obligación constitucional, irrenunciable, y de ahí la necesidad de que hagamos conciencia de que se trata de una cuestión pública que ayuda al sostenimiento del gasto de este país. Cualquier persona que no tribute, que no se encuentre inscrita, está cometiendo una infracción, en primer lugar de carácter administrativo fiscal, que puede, insisto, configurar un ilícito. Ok. En estos casos, si ellos tienen operaciones en efectivo superiores a los 15,000 pesos, depósitos, transferencias, operaciones que no están sustentadas en ningún contrato ni materializadas en una factura, podrían ser objeto de investigación e incluso el mismo banco darle vista a las autoridades hacendarias. ¿Es correcto, maestro? Es correcto, es obligación de los bancos informar de este tipo de operaciones y, por supuesto, seguramente el SAT tendrá la vista puesta en aquellos contribuyentes que realicen operaciones significativas. Esto tiene un inconveniente que vale la pena mencionar: la elusión de operaciones a través de la economía informal, como bien decías. Habrá que buscar estrategias más eficaces para que el SAT pueda recibir recursos sin necesariamente estimular a los contribuyentes a acudir a la economía informal. Es un reto mayúsculo que ha sido materia de discusiones de décadas y que aún no se ha podido perfeccionar por parte de la autoridad. Perfecto. Tenemos otras preguntas de nuestro amable auditorio en redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo en todas las redes sociales. Agradecemos sus planteamientos, también agradecemos su inquietud. Hay pregunta directa para el doctor Rafael Arenas, lo felicitan, pero nos preguntan de manera directa. Doctor Rafael Arenas, personas que en este momento están siendo objeto de una facultad de fiscalización o incluso son objeto de alguna sanción por parte del inicio de un procedimiento administrativo de ejecución o incluso de un procedimiento administrativo en materia aduanera, con mayor razón podrían ser objeto de este tipo de verificación de sus operaciones bancarias o financieras? Así es, yo creo que sí. A ver, no olvidemos que en materia fiscal, la ley de impuesto a la renta menciona en el artículo 90 que las personas físicas están obligadas a pagar el impuesto por aquellos ingresos que perciban, ojo, y dice que obtengan en efectivo, en bienes devengados, entre otros. Bueno, ¿y a qué se refiere en efectivo? Se refiere no únicamente a lo que yo tenga depositado en el banco, ¿sí? Ya sea en efectivo, ya sea por transferencias, ya sea por cheques. Voy más allá. Si yo tengo ciertas operaciones en efectivo y no las deposito en la institución financiera, eso no quiere decir que no tenga ingresos. ¿Sí? El dinero bajo el colchón. Así es, exactamente. O sea, la ley de impuesto a la renta no menciona que efectivamente únicamente siendo depositado en el banco es ingreso, no, dice ingreso en efectivo, y todo ingreso en efectivo es en numerario, lo tenga en el banco o no lo tenga en el banco. Entonces, tenerlo en el colchón, tenerlo sobre la mesa, tenerlo en el banco, si yo no acredito el origen de estos recursos, por supuesto que me voy a ser acreedor a esas revisiones por parte de la autoridad, a esos procedimientos administrativos en donde, digo, si ya están, por ejemplo, en un PAMA, si ya están en un procedimiento en donde la autoridad ya les está fijando cuál es el adeudo fiscal, es porque ya pasaron, ahí ya pasaron sobre la investigación de cuánto es lo que tienen o pudieron haber tenido en sus cuentas bancarias, ¿sí? Ya sea de manera directa o de manera indirecta. ¿Cuál es la indirecta? Bueno, que vayan al Poder Judicial, que vayan con un juez para que él permita que le den a la autoridad claro. esos estados de cuenta bancarios. Entonces, ya pasaron, yo estoy absolutamente seguro que ya pasaron. ¿Qué les queda? Obviamente el medio de defensa o pagar el impuesto, asumir ese impuesto que seguramente deben por haber obtenido estos ingresos y que no hayan podido sustentar de dónde provienen. Ahora déjame decirte,
que si están en este supuesto en donde dice la autoridad, me debe cierta cantidad de impuestos, eso no quiere decir que la autoridad pueda ejercer para efectos del Código Fiscal de la Federación el 109, porque son Así cuerdas es, diferentes, le llaman los claro. abogados, ¿sí? Entonces, una cosa es que me pagues el impuesto por un ingreso, por un dinero que no me pudiste demostrar de dónde provenía. Eso no quiere decir que ya esté limpio y que ya estás libre de toda culpa, no. No me demostraste de dónde venía, entonces sí te puedo yo aplicar un procedimiento penal. Entonces, si ya nada más se queda en el pago del impuesto correspondiente, híjoles, y no pudieron demostrar de dónde provenían los recursos, aguas. les fue bien, ¿no? Les fue bien. ¿Por qué? Porque todavía falta la otra parte. Habría la posibilidad de una denuncia por una posible investigación, incluso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿es correcto? Así es correcto. Y obviamente el daño fiscal parte desde 1.700.000 pesos en adelante. Y bueno, si es 3 veces el monto mencionado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que estamos hablando cerca de los 9 millones y cacho de pesos, si es el daño fiscal, obviamente brinca a un tema, puede brincar a un tema de delincuencia organizada, por supuesto, y ahí obviamente ya tiene que ser mediante pruebas, tiene que ser una investigación mucho más formal por parte claro. de las autoridades. Pero a ver, doctor, que ahí no estarían violentando formalidades del debido proceso, porque bueno, hubo investigación sin haber sido notificado previamente el contribuyente, o tendríamos que estar atendiendo a estos principios en donde la informalidad es un rasgo característico de esta autoridad. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Ok, yo creo que los contribuyentes somos como los feligreses. Cuando vamos con el sacerdote, ya sabemos cuáles son los pecados que tuvimos. ¿Sí? Correcto. Entonces, Correcto. si yo tengo mi cuenta bancaria, estoy en la economía informal y tengo depósitos superiores a 15,000 pesos mensuales, pues yo ya sé cuál es el pecado que tengo y cuál es el riesgo que corro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queda? Acercarse con un profesional para decirle, mira, el riesgo que corres es ya lo podemos saber. Hoy por hoy, el hecho de que alguien puede estar a la luz de discrepancia fiscal siendo investigados, repito, a espaldas del contribuyente, porque el contribuyente no sabe que lo pueden estar investigando en materia de discrepancia fiscal, a menos que el mismo contribuyente conozca sus pecados. Y eso es un acto de conciencia fiscal que tenemos que tener o debemos de tener cada uno de nosotros, ¿sí? Si estamos en ese supuesto, bueno, ya sabemos a dónde podemos ir, o en su caso, corregir o seguir corriendo el riesgo. Pues ahí está la conclusión, la recomendación de un especialista en materia fiscal. Entramos en esta última ronda. Le pregunto al maestro Carlos Javier González Robles. Maestro, sector empresarial, los inversionistas con domicilio en territorio extranjero, domicilio fiscal, sin embargo, con operaciones en territorio nacional, ellos pues no están sujetos en este momento a ningún procedimiento administrativo, están cumpliendo con sus operaciones en tiempo y forma. ¿Podrían ser objeto de este ejercicio, de estas facultades de fiscalización, derivado de, pues a lo mejor un acto de persecución o una venganza de carácter político, maestro? Mira, planteándolo así como una cuestión estrictamente política, extrametajurídica, pues sí podría ser, ¿no? Ya ves que en cuestiones de venganza hay eso se tuercen muchas leyes. Es correcto. Pero en términos estrictamente legales, el Código Fiscal es muy claro al determinar cuándo te consideras como residente en México y cuándo te consideras para residente en el extranjero para efectos estrictamente fiscales. Y ahí vienen una serie de supuestos, ¿no? En los cuales, si no saben dónde estás, entonces dónde está el principal asiento de tus negocios, si tienes negocios aquí y allá, también implica dónde está tu residencia física y todo esto. Pero la realidad es que yo no encuentro ninguna razón por la cual no podrían ser fiscalizados desde el punto de vista legal, Claro. por lo menos con respecto a las operaciones que ellos están reportando. Mira, una cuestión, por ejemplo, muy sencilla, ¿no? Una compraventa de acciones de una sociedad que se vende a un accionista mexicano por un accionista extranjero. El accionista mexicano o el comprador mexicano tiene la obligación de hacer una serie de retenciones que debe de entregar al fisco para que podamos entonces tener por solventada esa obligación fiscal, no, sí del accionista mexicano en este caso, como retenedor, pero como pagador de los impuestos del contribuyente es el extranjero.
Yo creo, porque me ha tocado verlo en algunas ocasiones, la autoridad fiscal hace una investigación comenzando por el retenedor que no enteró, pero eso es lo mismo que cuando tú cobras IVAs o cuando cobras, te quedas ahí con una Sí, parte claro, de la renta de las otras personas que tienes que enterar al fisco. trasladarlo, claro. La realidad es que sí, yo creo, y esa es mi postura, que desde el punto de vista estrictamente legal, cualquier operación que tenga un impacto fiscal en México, sí puede ser objeto de una indagatoria, de una investigación fiscal, por lo menos con respecto a esas actividades. Si posteriormente y derivado de las mismas se dan cuenta de que existen otras actividades adicionales no declaradas o disfrazadas o en las cuales no se han enterado las retenciones, pues también puede entrar ahí la autoridad fiscal. Yo no encuentro ninguna razón por la cual alguien que tiene operaciones que tienen efectos fiscales en México no pueda ser investigado por las autoridades fiscales. Amable auditorio, sin lugar a dudas el tema es polémico, sin lugar a dudas el tema ha generado incertidumbre, preocupación y desencuentro en diversos sectores productivos formales del país. Sin embargo, nuestra obligación es informarle y sobre todo hacer un análisis para aclarar las dudas en las voces autorizadas de especialistas. Valdría la pena darle puntual seguimiento a estos temas, esperar las reacciones en el sector de los contribuyentes y esperar, obviamente, las acciones que emprenda el Servicio de Administración Tributaria en contra de determinados contribuyentes. Yo quiero agradecerle especialmente esta noche la participación a nuestros invitados de esta noche y pedirles una conclusión de 1 minuto a cada uno de ellos. Iniciamos con el doctor Rafael Arenas. Doctor, si es tan amable, tenemos 1 minuto. Claro que sí, muchas Recomendación o gracias. conclusión. Adelante. Claro, sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que hoy por hoy, con la reforma fiscal 2022, da oportunidades a las personas físicas de que puedan pagar el impuesto a través de una tasa efectiva, que estamos hablando del régimen simplificado de confianza, no estamos hablando de una tasa desde el 1.5 hasta el 2.5% y un ingreso hasta 3,5 millones. Digo, la verdad Claro. es que poder tener ese ingreso y esa tasa tan Ojalá. reducida, así es, ¿no? Claro, hay algunos regímenes en donde uno está como un contribuyente cautivo y que el impuesto es demasiado elevado, ¿no? En el caso de sueldos y salarios. Sin embargo, bueno, poco a poco se tendrán que ir acomodando, no únicamente los contribuyentes, sino la misma autoridad a través de todos los análisis y estadísticas que tiene, para que de una u otra manera realmente se pueda aportar al gasto público de una manera proporcional y equitativa. Perfecto. Le pido su opinión y conclusión al maestro Carlos Javier González Robles. Adelante, maestro. Mira, yo creo que, volviendo al tema de origen, que fue el análisis de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como decía yo desde el principio, me parece que se ha sobrereaccionado a una noticia de algo que ya venía pasando, Claro. que la realidad es que yo no veo que se trate de un terrorismo fiscal, ni tampoco de que la Corte se doblegó ante el presidente, nada de eso, porque pues estas cosas ya existen desde antes. Yo coincido con lo que decía el doctor Arenas. Bueno, es muy importante que nosotros como contribuyentes pues sepamos cuáles son nuestros pecados y sabemos, porque todos lo sabemos, todos lo conocemos, Claro. cuáles son nuestros pecados, y tenemos que es ahí donde tenemos que meter la fase preventiva. La verdad es que hay que reconocer que la Cuarta Transformación, con todo y todo lo que se le critica y todo, la Cuarta Transformación en materia de recaudación fiscal ha sido muy efectiva. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues dejemos ver cómo van las cosas, yo creo que no van tan mal, y bueno, por el momento no hay que apanicarnos, simplemente cumplir con nuestras obligaciones. Sin lugar a dudas. Maestro Tulio Stranava, adelante. Julio, agradecerte en primer lugar el invitarnos a tu prestigiado programa. Y definitivamente es correcto, la facultad de comprobación del fisco cada vez es más efectiva, es más eficaz y corresponde en todo caso a nosotros los contribuyentes, a los ciudadanos que percibimos ingresos, el hacer una adecuada planeación fiscal y sobre todo estar conscientes de que debemos contribuir al gasto público. De otra manera, siempre habrá algún motivo por el que la autoridad nos pueda revisar, por el que pueda incluso pedir información de nuestro estado financiero a cualquier institución bancaria o de valores, y eso llevará a actos de molestia que definitivamente redundan en dolores de cabeza, como decía el antiguo dicho del Servicio de Administración Tributaria. Es necesario que sea una labor conjunta de las autoridades y de los ciudadanos para que, como decía el doctor Arenas, se contribuya al gasto público de manera proporcional y equitativa. Muchas gracias, Julio.
Pues, amable auditorio, tenemos la opinión, el análisis y la conclusión de 3 voces autorizadas, de 3 especialistas, de 3 líderes de opinión. Yo quiero agradecerle especialmente y rogarle, si es posible y su agenda se los permite, que la próxima semana le demos puntual seguimiento a otros temas de carácter coyuntural en el ámbito fiscal, constitucional, contable, económico y financiero. Agradecerle especialmente al maestro Carlos Javier González Robles, columnista del periódico El Financiero y titular del programa En Derecho que se transmite en Mundo Ejecutivo e IDC. Agradecerle al doctor Rafael Arenas. Muchas gracias, maestro. Agradecer también al doctor Rafael Arenas, prestigiado contador público certificado, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Y bueno, pues agradecerle también a el abogado litigante y miembro del Colegio Nacional de Abogados, a el maestro Tulio Salanueva Brito, su valiosa participación en esta mesa de análisis. Y bueno, rogarles de ser posible la próxima semana contar con su presencia, con su puntual, objetivo e imparcial análisis en temas de esta importante relevancia, reitero, en el contexto fiscal, contable, jurídico, económico, financiero. Soy Julio Jiménez y como siempre agradezco el valor, el apoyo y sobre todo la colaboración de mis amigos y de los especialistas que participan en este programa. Y sobre todo agradecerle a nuestro importante auditorio que nos acompaña todos los días en las mesas de análisis, en las entrevistas y recordarles que sigan la señal de Contrastando Ideas Noticias. Regresamos.